Cuando México y Estados Unidos atraviesan un nuevo momento de tensión por la agenda de seguridad, ¿quién cree que aparece? El expresidente Andrés López Obrador reaparece con una carta para lanzarse contra el presidente Donald Trump, donde criticó las formas de su segundo mandato en la Casa Blanca y le pide, sí, López Obrador le pide a Trump rectificar. Dice que hay una embestida de su gobierno contra México con prácticas intervencionistas y nada escrupulosas, con el pretexto de combatir al narcoterrorismo, y que funcionarios estadounidenses quieren debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de México, y que Trump se ha rodeado de personas inexpertas, resentidas y fanáticas, que lo han embarcado en viles y siniestras aventuras. Bueno, así se refiere López Obrador, Andrés Manuel, a Donald Trump y a su equipo. López Obrador dice apoyar a la administración de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, sus críticas al presidente Trump, incluso las comparaciones que hace y lo que él logró en su gobierno con Trump respecto a lo que no se ha hecho en esta administración de la presidenta Sheinbaum, no hacen más que incrementar la tensión entre los dos gobiernos, y además le eleva el costo a la presidenta, le quita espacios de operación que ya de por sí eran muy estrechos con el gobierno de Trump. Polariza la relación justo en el momento en que Washington estaba endureciendo sus acusaciones, pero también dándole un argumento, esto de crear espacios de colaboración en temas de seguridad sin politizarlos. Andrés Manuel López Obrador acusa injerencismo para defender a su narcopartido y paradójicamente interviene en los temas de Estados Unidos. Lo que busca es que no se detenga y extradite al gobernador Rubén Rocha, a los demás funcionarios de Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia. Pero no son los únicos. La carta incómoda de López Obrador aparece cuando Los Angeles Times publica una nota donde asegura que los gobernadores de Sonora y de Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, los dos íntimamente relacionados con el propio López Obrador, son investigados por el gobierno de los Estados Unidos, y ambos mandatarios fueron despojados de sus visas a raíz de investigaciones de carácter penal. De los señalamientos a los narcopolíticos, Andrés Manuel López Obrador no les dedica una sola línea en su carta de este miércoles en la noche. Lo que está haciendo es una ruptura con de López Obrador con Trump. Lo que está haciendo es arrinconar en el breve espacio que todavía tenía la presidenta Sheinbaum, arrinconarla, darle una vuelta de tuerca al discurso del domingo, defender sin contemplaciones a los suyos. ¿Por qué? Porque al final, Viviana, lo que está haciendo es defenderse él y defender a los suyos, a los muy suyos, como son sus hijos y los que fueron los principales funcionarios de su gobierno. Y ya lo venía preparando, me imagino que ya sabía López Obrador cómo se iban a ir desatando estas historias, sobre todo conociendo los datos de cómo operaron muchos de sus gobernadores y también él, y precisamente había dicho cuando hizo este video lanzando su libro que solamente saldría de su casa, daría la cara si México estuviera en peligro, sobre todo de una injerencia extranjera, y bueno, lo estamos viendo ahora, ya estaba planeando el camino, lo estaba preparando, y sin lugar a dudas estarán muy preocupados porque los personajes que está señalando el gobierno de Estados Unidos son, como bien dice Jorge, muy cercanos al presidente López Obrador. Y como le comentábamos, el periódico de Los Angeles Times, con el mismo periodista que fue el que adelantó las acusaciones contra Rocha Moya, sin duda son filtraciones de las autoridades de Estados Unidos y los otros funcionarios de Sinaloa, publicó hoy que el gobierno de Estados Unidos le retiró las visas a los gobernadores Alfonso Durazo de Sinaloa y Américo Villarreal de Tamaulipas, y que les concedió solamente un permiso de entrada con el fin de que colaboren con las autoridades estadounidenses en sus investigaciones penales. También por eso debe estar preocupado el presidente López Obrador. Hace varios días, después de la visita a Palacio Nacional del secretario de Homeland Security, Mark Wayne Mullin, dijimos que venían las acusaciones contra los gobernadores de Tamaulipas y Sonora, además de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Lo que escribimos y dijimos fue en su momento, hace una semana, terminantemente desmentido por Palacio Nacional. Pero los hechos
lo han estado confirmando rigurosamente, uno tras otro. Y vienen, como dijo la juez Pollack en la comparecencia de Gerardo Mérida, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, vienen oleadas de acusaciones contra funcionarios mexicanos. Otro golpe para Morena. 2 gobernadores más están en la mira de Estados Unidos y ya les habrían quitado la visa. Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas. Al igual que adelantó con Rocha Moya antes de que se hicieran públicas las acusaciones por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Ahora el periódico Los Angeles Times publicó que ambos mandatarios también están siendo investigados por su relación con el crimen organizado. Están siendo investigados los dos por sus enlaces, sus presuntos vínculos con el crimen organizado. En el caso de el gobernador de Tamaulipas, que está vinculado a temas del huachicol. Según Los Angeles Times, la investigación se da en el marco de la campaña del gobierno de Trump contra altos funcionarios mexicanos ligados al narcotráfico. Durazo sería uno de los líderes de más alto perfil que estaría siendo investigado. Quiero presentarles a ustedes a quien se va a hacer cargo de la Secretaría de Seguridad, que es un agente con experiencia y honestidad. Me refiero a Alfonso Durazo. Fue secretario de Seguridad en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando se apostó por abrazar a los criminales, y hoy además es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Su visa habría sido cancelada el año pasado. Hoy también se dio a conocer que la visa de turista para Estados Unidos de la dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Brigitte Granados de la Rosa, fue cancelada. La morenista reconoció que sí le habían quitado el documento, pero debido a una multa de tránsito que cometió hace 10 años en el estado de Nuevo México. La investigación de Américo Villarreal estaría relacionada con el contrabando de combustible. Al gobernador se le ha relacionado varias veces con Sergio Carmona, el rey del huachicol, quien también habría financiado varias campañas electorales de Morena, incluida la suya en Tamaulipas. Los Angeles Times señala que cuando Villarreal cruza a Estados Unidos, suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses, pues cuenta con un permiso especial para acceder al país vecino. En 2021 fue coordinador de campaña de Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia para separarse del cargo, luego de que un gran jurado en Nueva York lo acusara formalmente de allanarle el camino a los chapitos en Sinaloa. Américo Villarreal, le debo... ¿Dónde estás, Américo? Le debo un pedazo de la gubernatura porque él fue el delegado en mí. Ahí te lo pagaré en Tamaulipas, mi querido Américo. Por aquello digo de que tengas intenciones. Steve Fisher, periodista de Los Angeles Times, afirmó que se sabe que los mandatarios de Sonora y de Tamaulipas están bajo investigación, pero no se conoce si se presentarán formalmente cargos contra ellos. Advertí hace varias semanas que justo esto iba a empezar desde Sinaloa, la campaña de anticorrupción que tiene Estados Unidos. Entonces, de lo que me dicen mis fuentes es que esto es un seguimiento, son los siguientes pasos de la misma campaña de anticorrupción desde Estados Unidos. Y no estoy diciendo, bueno, los dos gobernadores están siendo investigados por presuntos vínculos, o sea, todavía no se ha declarado sus vínculos, pero sí están siendo investigados. El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Rubén Rocha Moya, al que señaló junto a otros 9 funcionarios y exfuncionarios de pactar con los chapitos, una acusación que elevó las tensiones con el gobierno mexicano. Azteca Noticias.
Y bueno, ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, Marwayne Mullin, dijo la cooperación con el gobierno de México, luego de que en mayo se reunió con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, pero señaló que las autoridades de México insisten en esto, dijo, de la defensa de la soberanía y debemos respetar eso. Prácticamente dijo lo mismo que dijo el embajador Johnson el día de ayer, que hay que cooperar y hay que despolitizar el tema. Lo de la soberanía lo dijo en ese sentido. Mientras tanto, el propio presidente Trump respondió y respaldó al embajador Ronald Johnson en una reunión que sostuvieron hoy en Washington. Ahí están las cosas. Así están, Viviana. Bueno, y el discurso de la injerencia extranjera y la ultraderecha, lo mismo que el supuesto desconocimiento del presidente Trump sobre esas acusaciones, se desvanece ante los hechos. Apenas ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, en una comparecencia ante el Senado, así se expresó. Y nuestros socios del Departamento de Guerra y nuestros socios del DHS también están involucrados en ese esfuerzo, y esto implica dos cosas. Número uno es permitirnos en algunos casos cooperar con ellos, trabajar junto a ellos en este trabajo, y la otra es desarrollar su capacidad doméstica para que puedan tener una mejor conciencia. Parte de esto es conciencia del dominio, sistemas de radar. En otros casos les estamos proporcionando eso, la inteligencia que necesitan para actuar. El tercero es el entrenamiento y equipamiento, que obviamente es una parte clave para poder enfrentar a estos grupos. El desafío con estos grupos transnacionales es que en algunos casos tienen más dinero y mejores armas que el propio gobierno anfitrión. Ha sido un problema en lugar tras lugar, pero como has visto más recientemente, Guatemala ha firmado ahora un acuerdo con nosotros. Estamos cooperando muy de cerca con Ecuador. El Salvador ha estado allí desde el principio. Tenemos la esperanza de que podamos aumentar nuestra cooperación bajo la nueva administración en Honduras, así que creo que hemos hecho buenos progresos en ese sentido. Bueno, y dice Rubio además, la cooperación no es opcional. Eso es lo que está ocurriendo. Los señalamientos desde Estados Unidos van desde todo tipo de temas. Las visas, ayer, todos estos días se decía en Palacio Nacional, bueno, ¿por qué dan a conocer que quitaron las visas? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Por qué no denuncian? Quitar las visas es la advertencia de que se está investigando a alguien o que es sospechoso de algo. No quitan las visas, como dijo la presidenta de Morena en Chihuahua, porque tuvo un accidente de tránsito hace 10 años en Nuevo México. No es así. Se reportó la cancelación de las visas a 2 gobernadores mexicanos, ya los vimos, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el gobernador de Durazo, Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora. Eso es lo que vimos. Esos son los señalamientos de Estados Unidos, pero además de estos señalamientos, esos personajes están involucrados en muchos otros temas. Las acusaciones involucran muchos otros temas. Están vinculados con el crimen organizado. ¿Quiénes son? Ya lo decíamos, Durazo, Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas. Según la publicación, habrían ingresado a Estados Unidos mediante permisos especiales con visas no regulares, con visas para que puedan colaborar con el gobierno estadounidense. Ambos gobernadores lo niegan. Durazo dice que es completamente falso y que su visa está vigente. Según la información que teníamos ya desde hace tiempo, estaba en otra situación, pero también dicen que Durazo estableció canales de comunicación con Estados Unidos antes los procesos que tenía abierto, las investigaciones que tenía abierto desde hace cerca de un año. También dijo lo mismo el gobernador de Tamaulipas. Pero lo cierto es que también las mismas fuentes estadounidenses dicen que en su caso, además de ser un caso mucho más complejo y con mucho más elementos todavía que el de Durazo, es un caso donde él rompió la comunicación con las autoridades estadounidenses. La presidenta Sheinbaum ha pedido explicaciones, solicita la aclaración formal, dice que pide más pruebas, pero mientras tanto esas pruebas
se siguen acumulando. Esto de quitar las visas se sigue acumulando. Se queja de la difusión pública, pero son juicios y son procesos que están abiertos. Lo que dice la ley de Estados Unidos dice que los registros de visas son confidenciales. Por ley, la información de las visas es confidencial, pero además el Departamento de Estado no confirma ni niega las revocaciones, simplemente las otorga o las quita. Y dice Estados Unidos, lo ha dicho muchas veces, Marco Rubio lo ha dicho en más de una ocasión, que las visas no son un derecho, que son un privilegio, y claro que van a utilizarlas, lo dijo el propio Marco Rubio, como medidas de presión ante personajes que ellos consideran no confiables o que están bajo información, bajo investigación de las autoridades estadounidenses. Así está el tema de las visas. Presuntos vínculos con el crimen organizado tienen varios temas. Mire, tienen las acusaciones de narcotráfico, las acusaciones de contrabando de combustible. La cancelación de las visas actúa en ese sentido por las investigaciones existentes. ¿Qué es lo que está confirmado oficialmente? No hay documentos. ¿Por qué? Porque no se entregan estos documentos, pero los que perdieron la visa, por supuesto que sí lo saben. ¿Cómo son estos permisos especiales? Significant Public Benefit Parole es un permiso especial que permite la entrada a funcionarios investigados para actividades muy específicas o para tratamientos médicos, o en este caso, según dice el Los Angeles Times, exclusivamente para investigaciones que se realizan sobre ellos. Son visas temporales, no son visas permanentes. Eso es lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo, Viviana, con estos personajes. Y estos personajes y esas medidas que toma Estados Unidos, como dijo la jueza Polk en el juicio del exsecretario Mérida, vendrán ahora en oleadas. Bueno, y mientras tanto, la otra vertiente de todas estas acusaciones, la del contrabando de combustible, sigue creciendo. Al reportaje de Reuters, con mucha información del gobierno estadounidense, se suma la acusación contra Américo Villarreal, que involucra ahí el caso de Sergio Carmona y de su asesinato en 2021, la participación en este andamiaje de Aurumaro Martínez, el ex jefe del CNI, de elementos de la Marina involucrados y de otros funcionarios como, por ejemplo, Jesús Ramírez Cuevas. Hoy el vicealmirante Manuel Farías Laguna, preso en el altiplano, es el hermano del contraalmirante Fernando Farías, que está preso a su vez en Buenos Aires, esperando a ver si va a ser extraditado o va a recibir asilo político. Dirigió otra carta a la presidenta Sheinbaum donde se dice inocente y asegura que la Fiscalía está fabricando pruebas en su contra. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de distribución ilegal de combustible, envió otra carta al gobierno federal. Es la sexta. Dice que la Marina le sigue negando el acceso a información bajo el argumento de que es por seguridad nacional. Insiste en que no tiene un proceso justo por las supuestas vulneraciones a sus derechos y el debido proceso. Farías Laguna asegura que tal parece que la fabricación de pruebas y de culpables que tienen al momento resulta conveniente tanto para la Fiscalía General de la República como para la Secretaría de Marina. Además, señaló que mantenerlo privado de la libertad y encerrado en una celda pareciera más venganza que justicia. Al vicealmirante Manuel Roberto Farías lo detuvieron el 7 de septiembre de 2025 junto a otros 13 implicados. A su hermano Fernando lo capturaron el 23 de abril en Buenos Aires, Argentina, después de 20 meses prófugo. Los dos son sobrinos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el sexenio de López Obrador. De todo esto estaba enterado el expresidente López Obrador, o al menos eso lo dio a entender en repetidas ocasiones. El presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente, para que quede claro. Si hacen una tranza grande, es porque el presidente lo permitió. En el contrabando de combustible hay varios implicados, entre ellos el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Existen varios señalamientos sobre la ayuda de Sergio Carmona, el rey del huachicol, quien habría inyectado 126 millones de pesos a su campaña.
El dinero de Carmona llegó a otras campañas morenistas. Los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Julio Scherer Ibarra relatan en el libro Ni venganza ni perdón que previo a la elección, el rey del Huachicol se reunió en Palacio Nacional con López Obrador. Encuentro gestionado por Jesús Ramírez Cuevas y en el que también estaba Mario Delgado. Al concluir el proceso electoral de 2021, el rey del Huachicol fue asesinado en Nuevo León. Según fuentes estadounidenses, fue desde el Centro Nacional de Inteligencia y de su jefe, Audomaro Martínez, que se reestructuraron las redes de Carmona, con funcionarios de aduana y la Marina, entre ellos los hermanos Farías Laguna. A finales de mayo, la agencia Reuters publicó el seguimiento a un reportaje que involucra a Icon Midstream, una empresa comercializadora de petróleo con sede en Houston, cuyas oficinas fueron allanadas en abril por autoridades estadounidenses. Esta empresa aparece en documentos de seguridad del gobierno mexicano como una de las piezas centrales de una red vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con Reuters, la red criminal tiene una operación sofisticada que incluye buques, facturas, códigos aduanales, empresas sin domicilio localizable, permisos inexistentes y una serie de importadores, transportistas, distribuidores y facilitadores. La forma de operar es ya conocida en México. Los embarques marítimos de productos petrolíferos llegan a México desde Estados Unidos y Canadá. La clave está en la documentación, debido a que los cargamentos de diésel o gasolina habrían sido declarados como lubricantes para evadir el impuesto que México cobra a la importación de combustibles. Lo que la investigación expone es un problema estructural. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el combustible de contrabando y el petróleo robado son la segunda mayor fuente de ingresos de los cárteles mexicanos, solo detrás del narcotráfico. Y esto no sería posible sin la complicidad de autoridades y funcionarios mexicanos, como se ha demostrado y denunciado en anteriores ocasiones. Y lo increíble de todo esto es que Morena, a todos los acusados los siguen considerando militantes, incluyendo a los 10 de Sinaloa, incluso a los 2 que ya se entregaron a Estados Unidos. Esto es lo que dijo Ariadna Montiel. Bueno, va a ocurrir cuando tengamos, no necesariamente tiene que ocurrir ni sí ni no. Lo que vamos nosotros a esperar es nuevamente lo que hemos dicho, que se presenten las pruebas, porque nosotros no vamos a permitir que sean señalamientos y luego sea a alguien más, a otro territorio y a otro territorio, más allá de las personas. Vamos a estar atentos y atentas a las investigaciones que ya está haciendo la Fiscalía General, por eso los ha citado, han acudido y vamos a esperar el resultado de ello. Mientras tanto, están separados del cargo, porque una cosa es la militancia en Morena. Bueno, ahí siguen siendo militantes. Todo ese rollo de Ariadna Montiel sirvió para decir que siguen siendo considerados militantes de Morena. Y una nueva jornada de caos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahora arremetieron contra la sede de la SEP en el sur de la ciudad. Un episodio más del vandalismo cotidiano que generan, que provocan estos chantajistas, provocadores y que quedan rigurosamente impunes. En el 10º día de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un grupo de manifestantes entró por la fuerza a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública, localizadas en la Avenida Universidad de la Ciudad de México. Cerca del mediodía, integrantes de la CENTE derribaron una de las vallas perimetrales que resguardaban la dependencia. Para lograrlo, usaron postes de alumbrado público. Después de abrir un acceso, personas encapuchadas ingresaron al edificio, donde causaron daños al mobiliario, rompieron cristales y prendieron fuego a parte de las instalaciones. Una hora después de la incursión, equipos de emergencia arribaron a la sede de la SEP para sofocar los puntos de incendio y brindar atención a las personas lesionadas. Las negociaciones con el gobierno federal nuevamente concluyeron sin acuerdos. La respuesta de las autoridades fue presentarnos estos documentos, pero en ningún momento dijeron que sí nos va a atender la presidenta
aunque tampoco lo negaron, no dijeron ni sí ni no. Líderes magisteriales informaron que el gobierno federal les entregó una propuesta por escrito para atender sus demandas. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, les dio una propuesta que marcaría el inicio de la desaparición de la unidad del sistema para la carrera de los maestros. La exigencia principal de la CENTE sobre este sistema se centra en la eliminación de la burocracia que implica el ingreso de docentes al sistema educativo debido a las fallas del sistema digital, el retraso del otorgamiento de plazas o criterios confusos. Además, piden un aumento salarial del 100% y la eliminación de la reforma a la ley del ISSSTE. Mientras la Secretaría de Gobernación pide a los integrantes de la CENTE que reflexionen sobre la responsabilidad compartida de construir soluciones basadas en el diálogo y renuncien a los actos violentos, la CENTE acusa un doble discurso de las autoridades por la represión de que han sido objeto. Azteca Noticias. Pues así, el día de hoy no nos pueden decir que no hubo noticia y que no hay mucho tema, Jorge. Muchísimo. Y muy complicado. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por todo. Por supuesto, nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Ya sabe, aquí le tenemos toda la información. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.